Una de las referencias que usé, siguiente. Y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación, felicitarlos por el Congreso y muy pertinente, muy amable. Bueno, las preguntas al final se hace la discusión. Después damos paso a la siguiente ponencia que es virtual, ¿no? Disculpen, las preguntas y los comentarios van a ser al final en la discusión cuando termine el panel. Damos paso a la siguiente ponencia que será virtual con el título Manejo silvícola de la regeneración natural de un bosque pluvisilva submontano sobre Parque Nacional Alejandro de Humboldt, de Naidelis González Yacer y el equipo del Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Muy buenos días a todos los presentes. Les presentaremos el trabajo titulado Manejo silvícola de la regeneración natural de un bosque pluvisilva submontano, de los autores Máster en Ciencia Giovannis Osorio Bornot, el doctor en Ciencia Rogelio Sotolongo Sospedra, la doctora en Ciencia Greta Geada López, el doctor en Ciencia Gisel Flores Galano y doctor en Ciencia Yuri Rodríguez. A modo de introducción, pudiera comenzar diciendo que el manejo de los bosques naturales requiere de la implementación de una serie de acciones, tales como el estudio de la regeneración natural, de su dinámica de crecimiento y la formulación de tratamientos silviculturales. En la actualidad, los bosques pluvisilvas submontanos presentes en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt se han visto afectados por un grupo de especies de alto valor económico y ecológico, debido fundamentalmente a fenómenos naturales y antrópicos, por lo que se requieren de acciones silvícolas fundamentalmente para la recuperación de dichas especies. Teniendo en cuenta estos antecedentes, se propone como objetivo general diseñar una propuesta para el manejo silvícola de la regeneración natural en el bosque pluvisilva submontano. El presente trabajo se desarrolló en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en el Departamento de Conservación Cupeyal del Norte específicamente, entre la fecha de enero a noviembre de 2022, ubicado en la coordenada 20 grados 27 minutos 55,37 segundos de latitud norte y 75 grados 03 minutos 51,62 segundos de longitud oeste. Para desarrollar el mismo, se estudiaron 166 hectáreas de un bosque pluvisilva submontano, donde se levantaron 9 parcelas de 500 metros cuadrados. A los árboles mayor de 1 metro de altura se le determinó su diámetro y la altura correspondiente. Para el estudio de la regeneración natural de los árboles de las especies menor de 1 metro de altura, se hicieron parcelas anidadas dentro de esa parcela de 1 metro cuadrado, según la metodología propuesta por Cristina Garibaldi en el 2008. La estructura horizontal y la regeneración natural del bosque pluvisilva submontano se determinó a través de los parámetros de la estructura horizontal, fundamentalmente donde la abundancia absoluta se tuvo en cuenta según los criterios de Brown-Banquet en 1932, donde divide en 5 clases desde la 1 hasta la 5, estableciendo criterios como muy escasa, escasa, no numerosas, numerosas y muy numerosas. Todo esto teniendo en cuenta el número de individuos que componen a cada una de las especies. También se determinó la dominancia absoluta y relativa, la frecuencia absoluta y relativa, así como para determinar el grado de ocupación de la regeneración natural a partir del número total de individuos por hectárea de las especies que lo componen, es decir, teniendo en cuenta los criterios de la regla Schulz,
donde la especie con número mayor a 2.500 de individuos se considera con ocupación completa. Entre 750 y 2.500 la ocupación es adecuada. De 100 a 750 individuos es incompleta. Y la especie que tienen menos de 100 individuos se considera sin ocupación. La propuesta de manejo para la regeneración natural se realiza a partir de la característica botánica de las especies, teniendo en cuenta los valores de los parámetros de la estructura horizontal y el grado de ocupación en el área, las características edafoclimáticas del área y las exigencias fisiológicas de las especies. Como resultado de la investigación y la validación del tamaño de la muestra, se obtuvo que a partir de la curva de área-especie obtenida mediante el muestreo en el bosque pluvisilva submontano del sector Cupeyal del Norte, se logra la estabilidad ecológica o se logra la asíntota a partir de la parcela número 7, lo que significa que en condiciones edafoclimáticas similares es poco probable la aparición de nuevas especies. Quiere decir que todas las especies al llegar a la parcela número 7 ya habían sido identificados, por lo que no es necesario continuar con el levantamiento de parcelas, ya que no hay probabilidad o posibilidad de que aparezcan nuevas especies dentro del mismo ecosistema. Para evaluar la riqueza de especies durante el estudio se identificaron 921 individuos correspondientes a 34 especies, 32 géneros y 21 familias. En el caso del estrato herbáceo, se pudo identificar 266 individuos correspondientes solamente a la familia Cruciácea, quiere decir que era de mayor riqueza en este caso, así como el número de especies que la componen. Seguida de la Vignonacia con 103 individuos, aunque con una sola familia. No es el caso de la Verbenácea, que presenta 6 individuos y 2 familias, quiere decir que tampoco representada teniendo en cuenta el número de especies que la componen, así como la Rubiácea, la Sapotácea, respectivamente. Para evaluar la abundancia absoluta y relativa, teniendo en cuenta los criterios de Brown-Banquet en el 1932, se pudo determinar que en el estrato herbáceo las especies Jacaranda arbórea y Calophyllum utilis son consideradas como muy numerosas, teniendo en cuenta el número de individuos que la componen, no siendo así el caso de Bucida palustri, que se considera muy escasa, ya que el número de individuos es muy bajo. También lo presenta Faramea occidentale con solo 8 individuos, también se considera como escasa. En el estrato arbustivo y el estrato arbóreo, las especies como Difolis uvilla, Microfolia hipolita, Chrysophyllum oliviforme, con solo un individuo, se consideran como muy escasas. Ya Linosyera vaquera y Calophyllum utilis se consideran entre escasa y numerosa respectivamente. Ya aquí Calophyllum utilis es una especie típica de este tipo de formación, es el ocuje colorado, una especie que se está fomentando dentro de estos tipos de bosque por la alta importancia que tiene desde el punto de vista económico y ecológico. Para determinar el grado de ocupación en el bosque natural, de la regeneración natural en el bosque pluvisilva submontano, se pudo observar que la parcela número 4, con 700 individuos por hectárea, se considera con ocupación incompleta. El resto de la parcela se considera ocupación adecuada, ya que poseen más de 700 individuos por hectárea. Las especies más afectadas por el número de individuos identificadas durante el inventario en la regeneración natural del bosque pluvisilva, se puede observar que todas estas especies están incluidas en la lista roja de la flora vascular cubana con cierto criterio de amenaza. El caso de Talaoma minor, con un solo individuo y se encuentra en categoría de en peligro, disculpen. Y el caso de Difolis uvilla, que está amenazada con solamente 3 individuos. El resto de la familia, el resto de las especies con criterio de amenaza también se observa que presentan un bajo número de individuos dentro del área. Por tanto y demás, la propuesta de acciones para el manejo de esa regeneración natural tiene como objetivo
fundamentalmente lograr mantener la presencia de las especies dentro del bosque pluvisilva submontano, dirigir esfuerzos especiales al fomento de las especies, propiciando condiciones que favorezcan su germinación fundamentalmente, y potenciar el manejo de las especies a través de técnicas silviculturales que contribuyan a su rápido aumento. Se tendrá en cuenta la superficie total del bosque, que son 166 hectáreas, en un bosque protector que tendrá como objetivo fomentar el número de individuos de las especies Chrysophyllum oliviforme, Talaoma minor, Microfolia hipolita, Difolia juvilla, Manilca jamaiquí, Bonetia cubensis, Proteus acubinatus. Coincidentemente, estas especies están incluidas en la lista roja y el número de individuos que se encontró dentro del estudio es muy bajo. Por eso se está proponiendo fomentar el número de especies, el número de individuos de estas especies mencionadas. Ya aquí se tiene en cuenta el relieve, los datos climáticos, así como otras actividades que se deben desarrollar para poder lograr el objetivo de esta propuesta que se está realizando, que es la construcción de viveros, preparación de tierra, entre otras actividades que aparecen representadas. A conclusión, la regeneración natural del bosque pluvisilva submontano se caracteriza por presentar una alta diversidad de especies, siendo Calophyllum utilis y Jacaranda arborea considerada como muy numerosa, mientras que Bucilla palustri y Faramea occidentales como muy escasa. El grado de ocupación de las especies de forma general se considera completa, aunque algunas especies se evalúan sin ocupación, como es el caso de Chrysophyllum oliviforme, Talaoma minor, Microfolia hipolita, Petitía dominguensis, Difolia juvilla y Manilca jamaiquí. Se realiza la propuesta de manejo silvícola dirigida a favorecer el aumento del número de individuos de las especies más afectadas. Se recomienda continuar con el estudio de la regeneración natural de especies endémicas que presenten dificultad regenerativa dentro del bosque pluvisilva submontano. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Muy buenos días. Bueno, ya oímos la presentación virtual de este colega, entonces damos paso a la siguiente presentación también virtual, que se llama... ¿No la tiene? Ah, bueno, aquí me pusieron. Explotación y uso, no. Entonces, y la persona que presenta impactos y resistencia, ese sí está. ¿Va a ser virtual también? ¿Está aquí presencial? Bueno, entonces damos paso a la siguiente presentación, impactos persistentes en comunidades de nemátodos de vida libre de la Bahía de La Habana, análisis comparativo entre los años 2006 y 2016, que en la persona de José Andrés Pérez García y su colectivo de trabajo. Muy buena. Bueno, buenas tardes. Pasamos ahora un poquito al ambiente marino, salimos de la tierra. Bueno, aquí los autores del trabajo, José Andrés Pérez García, quien les habla, la maestra en ciencia Diana Marzo Pérez, el doctor Jesús Beltrán González y el doctor en ciencias Michael Armenteros, de diferentes instituciones, tanto cubanas como de México en este caso. Siguiente, por favor. Para entrar un poquitico en concepto, vamos a hablar un poco de lo que es la meiofauna. La meiofauna es una comunidad muy extensa de organismos que viven asociados a los sedimentos marinos, tanto sedimentos fangosos como arenosos, compuesta por una gran diversidad de taxa. Dentro de ellos los más abundantes son los nemátodos y los copépodos, algunas de las imágenes que tenemos puestos ahí, y son organismos muy chiquitos, de tamaño corporal muy pequeño, de menos de medio milímetro de tamaño corporal. Siguiente, por favor. Esta comunidad, a pesar de su pequeño tamaño, tiene un importante papel ecológico en los sistemas fangosos y sedimentarios marinos a partir de dos procesos fundamentales. Ellos realizan bioturbación, o sea, remueven físicamente el sedimento y se alimentan de las partículas que están presentes en este sedimento.
Esto trae o aporta servicios ecosistémicos como darle estabilidad al sedimento, permite la remoción o el enterramiento de residuales y de contaminantes y son un eslabón importante de las tramas tróficas marinas. Cuando no hay meiofauna, la rama trófica que se establece a partir de la descomposición de la materia orgánica, esa materia orgánica no es reincorporada nuevamente hacia las tramas tróficas superiores. Siguiente, por favor. En la Bahía de La Habana, como todos sabemos, ha recibido impacto ambiental crónico, que algunos califican como severo, durante al menos 200 años. No es un proceso novedoso ni es reciente, pero que se extiende hasta la actualidad. Y nosotros escogimos estudiar la comunidad de nemátodos que viven en los sedimentos de la Bahía de La Habana, porque estos organismos se han usado eficientemente como indicadores de contaminación, porque son muy abundantes en los sedimentos, porque tienen ciclos de vida cortos, porque pasan toda su vida asociada al sedimento y por lo tanto todos los impactos ambientales se reflejan en este tipo de comunidades. Para esto entonces decidimos comparar los datos tomados en el 2016 con un muestreo anterior 10 años antes, en el 2006, por favor, y quizás ayudar con esta comparación del estado ambiental de los fondos de la bahía a la toma de decisiones para un manejo más eficaz de este ecosistema tan importante para nuestra ciudad. Siguiente. La Bahía de La Habana, las muestras se tomaron en las 3 ensenadas, Atarés a mano izquierda, Guasabacoa al centro, Marimelena a mano derecha y una estación que se llama Centro, que está ubicada cerca del canal de entrada y de salida. La ensenada Atarés, muy rodeada por todo lo que es el asentamiento urbano de la ciudad. Ahí desembocan los municipios de Centro Habana, Habana Vieja, parte de Luyanó. Guasabacoa también está impactada por los asentamientos humanos de alrededor. Y en Marimelena además tenemos importantes polos industriales como la refinería y otros polos que constituyen aportes importantes a la contaminación. Siguiente, por favor. Entonces se realizaron 3 réplicas en cada estación. El dispositivo que se utilizó fue esta jaiba que se llama jaiba Bambín o draga Bambín, y se analizaron además la salinidad, el oxígeno disuelto cercano al fondo, se determinaron metales pesados, se determinó la materia orgánica total. Siguiente, por favor. Los primeros resultados, bueno, son respecto a la salinidad. La salinidad mostró diferencias marcadas entre lo que es la parte superficial y la zona del fondo. En el gráfico, la salinidad de la superficie es la línea unida por los circulitos y la línea unida por los cuadraditos es la salinidad del fondo. La salinidad superficial varía en dependencia de las lluvias, el escurrimiento, y la salinidad del fondo se mantiene prácticamente constante. Lo negativo es que hay diferencias, y es una diferencia que se mantiene a lo largo de todo el año. Por lo tanto, nos está diciendo que la Bahía de La Habana, como casi todos los estuarios tropicales, presenta una columna de agua estratificada, con diferentes niveles de densidad en la columna de agua, que impide que la parte superficial se mezcle con el agua que está en el fondo. Y esto es inconveniente a la hora del recambio del agua de la bahía y a la hora de la oxigenación de la zona bentónica. Esa agua que está cerca del fondo prácticamente no cambia en el tiempo y por lo tanto los niveles de oxígeno pueden disminuir y no se realiza la limpieza que se debería realizar. Esto es un fenómeno natural, pasa en todos los estuarios tropicales, pero cuando se une con eventos de contaminación, pues potencia entonces los efectos de la contaminación. El oxígeno disuelto, por su parte, se reportó un aumento del oxígeno disuelto comparado con el 2006, o sea, los sedimentos están más oxigenados de los que estaban en el 2006, lo cual es bueno, habla de un manejo bueno de la Bahía de La Habana, o sea, en ese sentido ha mejorado la calidad del ambiente bentónico. Sin embargo, hay estaciones como Marimelena y Atarés que todavía se consideran como hipóxicas. O sea, la línea roja discontinua marca el límite de hipoxia de aproximadamente 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto y como ven todavía hay estaciones que están por debajo de la saturación. Esto posiblemente se deba a efectos como eutrofización, o sea, hay mucho material fecal
en la Bahía de La Habana, este exceso de materia orgánica consume oxígeno cuando se descompone y esto posiblemente sea lo que esté afectando los niveles de oxígeno cerca del fondo. En cuanto al petróleo, a los hidrocarburos de petróleo, ha ocurrido una disminución en 10 años, pero todavía se mantienen elevados. O sea, los niveles de petróleo que encontramos todavía son considerados como tóxicos para la fauna bentónica, según los estándares internacionales propuestos por varios autores. Por lo tanto, no estamos hablando todavía de un ambiente que se haya limpiado de los efectos del petróleo. Esta reducción posiblemente se deba a que se han realizado medidas bastante efectivas, técnicas, sobre todo en el área de la refinería, para contener los derrames de petróleo, para contener la salida de hidrocarburos. Siguiente. Los metales pesados tuvieron un comportamiento muy variado en dependencia del metal. Casi todos mostraron una reducción en buena parte de las estaciones. Sin embargo, hay varios que, como pueden ver, todavía están por encima de la línea roja. La línea roja nos vuelve a indicar el nivel que se considera tóxico para organismos marinos y, como pueden ver, el comportamiento, todavía hay varios metales pesados que inciden negativamente en las comunidades bentónicas. Sí, hay. Todo esto lo que se refleja es en la composición de la megafauna y en la composición de las comunidades de nemátodos que reflejan que todavía la Bahía de La Habana está impactada, lo cual lo podemos ver por los bajísimos valores de densidad y riqueza de especies que encontramos en estas comunidades, donde prácticamente hay dos estaciones, Guasabacoa y Atarés, donde básicamente no encontramos organismos de la megafauna. Y esto se considera como un problema serio porque estos organismos tienden a ser muy abundantes en los fondos marinos. Cuando no hay organismos de la megafauna en los fondos marinos, el ecosistema bentónico no funciona y por lo tanto no se limpia y entorpece entonces la limpieza y la recuperación del sistema de la bahía. Siguiente. Las especies más abundantes de nemátodos fueron estas dos, Techelinia longicaudata y Sabathieria pulcra. Ambos son nemátodos que se consideran detritívoros, o sea, se alimentan de materia orgánica de pequeño tamaño, lo cual lo podemos ver por las boquitas pequeñas que presentan, y son considerados en la literatura como organismos cosmopolitas, o sea, están en todas partes, muy tolerantes a la contaminación y oportunistas. Es decir, en la Bahía de La Habana, la fauna que vive en el fondo es una fauna que se ha adaptado o que tolera altos niveles de contaminación y que vive en el momento en que puede desarrollarse. Cuando las condiciones se vuelven adversas, se retraen, y cuando vuelven a ser o vuelve a aparecer pequeñas condiciones que los ayudan, vuelven a reproducirse y abundar. Por lo tanto, son indicadores de que la salud del ecosistema bentónico no se ha estabilizado. Esto se refleja cuando cuando aplicamos el estándar del estatus, o sea, un estándar de calidad ambiental que se ha aplicado con éxito en otros sistemas estuarinos, sobre todo en Europa, a partir de comunidades de nemátodos, y nuestra comunidad de nemátodos nos permite indicar que la Bahía de La Habana todavía está en un estado precario de salud ambiental, o sea, no tiene buenos indicadores de salud ambiental, por lo tanto, es necesario continuar las medidas para mejorar este sistema que es tan importante para la ciudad. Siguiente. Entonces, como conclusiones, la Bahía de La Habana presenta mejoras en algunas variables respecto al 2006. Sin embargo, la megafauna persiste en efectos negativos que actúan en sinergia, como la hipoxia y la toxicidad de los metales pesados e hidrocarburos del petróleo. La comunidad de nemátodos está fuertemente afectada por la contaminación, lo cual trae como consecuencia una comunidad empobrecida con pocas especies y dominada por organismos tolerantes como Techelinia longicaudata y Sabathieria pulcra. La síntesis de la información ambiental indica que la calidad del estado ecológico de la bahía es precario y por lo tanto se necesitan hacer modificaciones al programa de mitigación debido a que la reducción de contaminantes observada no provee una mejora significativa de las comunidades bentónicas. Y no podíamos terminar sin agradecer al programa de saneamiento ambiental de la Bahía de La Habana, que colaboró fuertemente en esta investigación, a Ideagual, que proporcionó infraestructura para realizarla, al equipo técnico del CIMAC, que hizo todas las mediciones ambientales, y al capitán Alain Dupont, que fue el que prestó la embarcación para hacer el muestreo.
muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Bueno, con esto terminamos el último ponente de los que están presentes comprometidos en el programa, y aunque estamos un poco fuera de horario, empezamos tarde, queremos dar oportunidad para si alguien tiene, para hacer una pequeña discusión o pregunta a alguno de los tres, la ponencia virtual no, de los dos presenciales que se presentaron. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre los dos trabajos que fueron expuestos? Capote. Sí, buenas tardes. Yo creo que la importancia de estos trabajos de manejo es la posibilidad de transmitir esas experiencias para mejoramiento de esas acciones. O sea, de hecho, el último ponente fue muy claro en las necesidades de recomendaciones para poder utilizar esas comunidades que son poco visibles, no son de aquellas comunidades que son tan atractivas, pero que son debido a muerte para el funcionamiento ambiental. Y yo también quiero referirme a la compañera que sería interesante que usted se acerque a los mecanismos de manejo sostenible de tierra, que acá en Cuba tienen, materiales que usted pudiera tener y tener en cuenta a la hora de poder mejorar esas incertidumbres que usted está teniendo ya, como que desestabilizan su manejo agropecuario. Y en el caso de los compañeros de Cupeyal, que tanto tú como yo que tenemos, y Carazú y todos los compañeros, es muy importante el fomento de la regeneración natural, pero a través de los mecanismos de conservación del Parque Humboldt, porque sería la posibilidad que también puedan llevar a vías de hecho esos manejos. Yo hubiera querido ya hacer las observaciones más personalmente. Por ejemplo, la compactación del suelo a veces se debe a la carga que tenga entonces el número de animales que haya y el tiempo de rotación de un potrero a otro. Y sobre el problema de la reforestación, nunca va a haber una composición idónea, porque hay árboles que van a ser los que van a colonizar el suelo para facilitarle que salgan los otros más difíciles, como el talauma. Por ejemplo, siempre va a ser más difícil, tiene que haber condiciones más idóneas y que la condicionan esos árboles que van a aparecer más colonizadores, vaya. Bueno, damos las gracias a todos los participantes y a los que aportaron a la discusión, y bueno, lo demás lo vemos en el pasillo. Se cierra la sesión. Gracias. Chao.